Buenas tardes, le habla Eric Hernández. Estaremos en este video desarrollando la unidad 1.6 de su programa de clases, la cual tiene que ver con teoremas de energías y aplicaciones al análisis estructural. Para clarificar y homogeneizar un poco las notaciones, vamos a describir el problema que vamos a tratar y describir algunas notaciones al respecto. Supongamos, como vemos aquí en el lado izquierdo, una estructura cualquiera con condiciones de bordes en diferentes puntos, con diferentes regiones, y sometida a n cargas o momentos, en este caso. Cada una de esas cargas está aplicada en puntos determinados. Por ejemplo, la carga P1 está aplicada en el punto que vamos a denominar 1, la carga P2 en el punto 2 y así sucesivamente hasta llegar a Pn. Esas cargas producen deformaciones y tensiones internas. Las tensiones internas las vamos a denominar por un vector sigma, y ese vector tiene 6 componentes, como se puede ver y se sabe de la resistencia de materiales que ya ustedes están familiarizados. 3 tensiones directas, sigma X, sigma Y y sigma Z, y 3 esfuerzos cortantes, tau XY, tau XZ y tau YZ. Cada uno de esos esfuerzos tiene asociada una deformación unitaria correspondiente. De nuevo, 3 deformaciones unitarias lineales de elongación o acortamiento, que vamos a llamar epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, y 3 distorsiones que corresponden a los 3 esfuerzos cortantes, gamma XY, gamma XZ y gamma YZ. Dentro de lo que vamos a discutir, obviamente, el concepto fundamental es el trabajo de una fuerza. Como ustedes recordarán de la física, el trabajo de una fuerza no es más que la integral de esa fuerza con relación al desplazamiento entre dos puntos que vamos a llamar A y B. Esa integral se va a evaluar entre A y B. Recordemos que si una fuerza es conservativa, el trabajo que realice esa fuerza es independiente de la trayectoria. Yo presento aquí 3 trayectorias que van de A hasta B. Pues dicho trabajo que produce la fuerza F entre A y B es independiente de la trayectoria, si la fuerza es conservativa. En lo que vamos a trabajar aquí, en este curso, las fuerzas son conservativas. Existen algunos casos donde no, pero eso lo verán probablemente en cursos más adelante. Resulta que si esa fuerza y ese desplazamiento ocurren de manera simultánea y lineal, quiere decir que paulatinamente, mientras va incrementando la fuerza, también va incrementando el desplazamiento o viceversa. Entonces podemos ver que si sustituimos la definición de fuerza como una constante por el desplazamiento dentro de la integral de trabajo, se va a obtener un valor de 1 medio K U0 cuadrado, ya que estamos interesados en el trabajo entre 0 y U0. Como sabemos y por definición, ¿no? Definimos F igual a K por U. El trabajo viene dado por 1 medio F U0. Obviamente, para obtener este resultado de nuevo es necesario asumir que la fuerza y el desplazamiento van aumentando de manera simultánea y linealmente. De no ser así, es necesario entonces resolver la integral original de f de u.
En el caso de una estructura, de nuevo sometida a una serie de fuerzas desde P1 hasta Pn, el trabajo realizado por todas las fuerzas viene dada por un medio la suma de Pi delta I de 1 hasta n. Eso se puede visualizar de manera bastante fácil como el área debajo de la curva fuerza de formación. Y esa definición del área debajo de la curva de fuerza de formación también se aplica para el caso de una relación no lineal entre fuerzas y deformaciones, pero eso no es lo que estamos viendo ahora mismo, pero se puede generalizar de esa manera también, si fuese necesario. Para ver qué pasa en el caso interno, imaginemos que deseamos evaluar el trabajo realizado por el esfuerzo en un elemento diferencial interno, tal como este que está aquí. Vemos que es un elemento que tiene un volumen diferencial dado por D diferencial de área multiplicado por diferencial de longitud. Y para ilustrar, vamos a ver el caso de un elemento sometido a un esfuerzo, a una tensión longitudinal sigma. En ese caso el diferencial de fuerza es sigma por diferencial de área y el diferencial de desplazamiento es epsilon por el diferencial de longitud. Obviamente que la energía de deformación total en el sólido completo es la integral o la suma de infinitos infinitesimales de energía de deformación, es decir, la integral de du a lo largo y ancho del sólido completo. Como ya vimos anteriormente, el trabajo de una fuerza no es más que un medio, la fuerza por el desplazamiento, siempre y cuando esa fuerza se aplique de forma paulatina y lineal con el desplazamiento. Si sustituimos la definición de df y de delta en la integral, obtenemos un medio integral de sigma epsilon dA de x. dA de x corresponde al volumen y por lo tanto esa integral nos da un medio integral de sigma epsilon de v, integrada en todo el volumen. Si volvemos a la definición del esfuerzo, como generalizando ese caso particular al caso más general, el vector sigma tiene 6 componentes que cada una multiplica su componente de desplazamiento unitario y por lo tanto eso se puede escribir de forma general como integral de sigma transpuesta epsilon, donde el sigma transpuesta es un vector y el epsilon es también un vector. Es decir que podemos generalizar esta expresión a un vector de esfuerzos y deformaciones unitarias. En pocas palabras, producto del principio de conservación de energía, el trabajo externo W es necesariamente igual al trabajo interno o a la energía de deformación. Lo que quiere decir que un medio por la suma de Fi delta I tiene que ser igual a un medio la integral de sigma transpuesta epsilon. Y de nuevo, como expliqué anteriormente, aquí podemos plantear la contribución de las diferentes componentes del esfuerzo y de la deformación unitaria como sigma transpuesta epsilon. Para llegar a esta expresión, esencialmente hemos hecho 3 suposiciones, ¿no? La de la linealidad,
la de la elasticidad, es decir, ley de Hooke, sigma igual a E por epsilon, y el hecho de que las fuerzas se aplican de manera paulatina y estática, no hay dinámica en este planteamiento, aunque obviamente el planteamiento energético se puede generalizar al caso dinámico sin ningún problema, pero para esta clase nos vamos a circunscribir al comportamiento estático. Un ejemplo sencillo de aplicación es una barra sometida a una carga axial P que produce un esfuerzo uniforme a través de la sección transversal que tiene un área A sub 0. Si planteamos la ecuación de energía interna, vemos que eso nos da un medio integral de sigma epsilon de B. En este caso sigma es solamente una dirección y el epsilon es una dirección, así que son escalares. Y partimos la integral en volumen en dos integrales, una a lo largo de la longitud y otra a lo largo de la sección transversal. Como el esfuerzo es constante, igual a P sobre A, y la deformación unitaria es el esfuerzo dividido entre el módulo elástico, esas dos expresiones se pueden sustituir en la integral de energía interna y fácilmente se verifica que la energía interna de deformación es un medio P cuadrado L entre A sub 0 E. De ahí se puede ver que la energía de deformación es una cantidad que depende del cuadrado de la fuerza, lo que quiere decir que a medida que se incrementa la fuerza en un elemento estructural, la energía no crece de forma lineal, sino cuadrática con esa fuerza. Este concepto se puede generalizar fácilmente a una tijerilla o una cercha reticular de cualquier dimensión, de en 2 o 3 dimensiones, simplemente siempre y cuando sea lineal y las rótulas sean perfectas y no disipen ninguna energía, se puede decir que la energía de deformación simplemente un medio de la suma de n cuadrado L entre A E sumada a través de todas las barras. Eso se puede calcular sin ninguna dificultad. Para el caso de un elemento sometido a flexión pura, si recordamos que la distribución de esfuerzo en una sección está dada por my sobre i y el esfuerzo, la deformación unitaria es el esfuerzo dividido entre el módulo elástico, dando así my sobre ei, podemos sustituir estas dos expresiones en la integral de la energía interna y se obtiene un medio por dos integrales, ¿no? Una que se integra a través del área y otra que se integra a través de la longitud. Recordando que el momento de inercia es la integral de y cuadrado dA a través de toda el área de la sección transversal, que sería esta que está aquí, ¿no? A sub 0. Podemos ver que esa integral se reduce simplemente a un medio m cuadrado de x entre ei, integrada a lo largo de la longitud, porque la integral de y cuadrado de a te da la inercia que se cancela con el i cuadrado que está en el denominador. Lo que quiere decir que esta expresión que tenemos aquí debajo es la expresión de la energía de deformación por flexión pura en una barra. Para ver una aplicación sencilla de eso, simplemente imagínense un voladizo con una carga en el extremo que produce un momento flector que, si se mide a partir del extremo, nos da una ecuación que da P por X negativo,
Y si sustituimos esa función del momento en esta integral que hemos derivado anteriormente, se obtiene que la energía de deformación diferencial por unidad de longitud es P cuadrado X cuadrado entre E y. Si eso se integra, se obtiene la energía total. Por ejemplo, en este caso, se puede hacer la integral bastante fácil y se obtiene que esa integral da 1/3. Vamos a ver, aquí necesitamos poner un medio. Eso da 1/2. Un medio por 1/3 P cuadrado X cubo entre E y, evaluado de 0 a L, y por lo tanto eso nos da P cuadrado L cubo entre 6 E y. Esa es la energía total almacenada en una viga en voladizo con una carga en el extremo. Como se puede ver, la distribución de esa energía a lo largo de la longitud no es lineal como el diagrama de momento, sino que es más bien una parábola con una concentración de área importante, una concentración de energía cerca del apoyo. Lo que quiere decir que en un voladizo como el que hemos mostrado aquí, existe una concentración de energía bastante alta cerca del apoyo con relación al resto de la longitud. Eso es muy importante para entender los daños que se producen en estructuras y por qué la mayoría de los daños ocurren en las conexiones. No es solamente porque el momento es alto, sino porque la energía de deformación almacenada en esos puntos es desproporcionadamente alta con relación al resto de la estructura. Para el caso sísmico, como ustedes verán en su clase más adelante, ese es un concepto vital. Finalmente, este concepto de energía de deformación, como ya dije anteriormente, se puede generalizar a cualquier tipo de sistema, aunque no sea lineal, simplemente con la interpretación de que la energía de deformación es la integral debajo del área, el área debajo de la curva fuerza de deformación. Se puede calcular la energía de deformación en cualquier sistema. Lo que no se puede es aplicar esta igualdad que está aquí, porque esa igualdad depende en el lado izquierdo y el lado derecho también del hecho de que las cargas y las deformaciones crecen de manera paulatina y lineal una con otra. En el caso no lineal, solamente se puede hablar de una igualdad como la que está aquí arriba, W igual a U. Eso sí es cierto, pero esta expresión que está aquí abajo solamente es válida para el caso lineal. Dos teoremas sumamente importantes para el análisis estructural son los teoremas de Castigliano, que se pueden describir mediante estas dos relaciones que están aquí. Esencialmente dice que dada una estructura cualquiera, la derivada de la energía interna, claro, siempre y cuando la estructura sea lineal, la derivada de la energía interna de deformación con relación a la fuerza Fi nos da la deformación delta I. Y la derivada de la energía con relación a la deformación delta I nos da la fuerza Fi. Visualmente, ustedes pueden pensar en este sentido. Una estructura cualquiera, como está aquí, sometida a un sinnúmero de fuerzas. Ya hemos visto que esa energía interna almacenada es una función cualquiera, no hay que especificarla necesariamente ahora mismo, de todas las fuerzas, ¿no? Eso va a depender del tipo de estructura y de la distribución de fuerzas a través de la misma, pero una función de las fuerzas. Si esa función nosotros la derivamos con relación a F1, nos da la deformación delta 1. Y si derivamos esa función con relación a F2, nos da delta 2, y así sucesivamente.
un teorema sumamente importante y que tiene una historia también muy interesante, el teorema de Castigliano. Yo no la voy a discutir ahora mismo, pero existió en su momento un debate entre Castigliano y Menabrea, ambos ingenieros italianos, sobre un debate sobre quién fue realmente que descubrió el teorema primero. Primeramente se le atribuyó a Menabrea, pero luego se descubrió que Castigliano realmente había descubierto el teorema años antes que él. Por ejemplo, un caso, como ya vimos, un voladizo con una carga puntual, P, la energía de deformación es P cuadrado L cubo sobre 6EI. Si se deriva eso con relación a P, se obtiene PL cubo sobre 3EI, que como todos sabemos, desde nuestra resistencia de materiales básica, es la deformación en el borde del voladizo. El segundo teorema, que es este que está aquí, no es tan claro ni tan evidente cómo aplicarlo, pero lo vamos a ver en más detalle a medida que vayamos avanzando. Pero para darle un preview, imagínense un caso como este, donde tenemos una barra, digamos, elástica, y definimos que esa barra tiene 4 grados de libertad, eliminando la parte axial. Las deformaciones de esa barra se pueden expresar como funciones de los 4 desplazamientos en los nudos, es decir, 2 desplazamientos verticales y 2 rotaciones. Esa deformada que se genera cuando se aplican esos desplazamientos verticales y esas rotaciones, la vamos a llamar U de X, donde X es la posición relativa a alguno de los extremos, y U de X viene siendo la deformación relativa con relación a la posición no deformada. En este caso, por ejemplo, si vemos ese punto de ahí, pues la deformación U de X viene dada por esa altura de ahí. La energía de deformación, como ya vimos, sería un medio m cuadrado de X sobre EI. Pero ¿qué pasa? Recordemos de resistencia de materiales que la segunda derivada de U con respecto a X es m sobre EI, que no es más que la curvatura de la viga. Por lo tanto, si multiplicamos y dividimos esta integral por EI, vemos que tenemos aquí m sobre EI cuadrado por EI de X. M sobre EI es la curvatura, lo que quiere decir que la energía de deformación nos da una expresión en función de la curvatura, un medio la integral de la curvatura al cuadrado por EI. Como ya vimos anteriormente, como U es una función de U1, U2, teta 1 y teta 2, pues la curvatura también será una función de esos 4 grados de libertad, y por lo tanto podemos tomar la derivada de U con respecto a U1, nos daría la fuerza F1, es decir, la fuerza a lo largo de U1 necesaria para obtener esa deformación. Igualmente podemos tomar derivada con relación a teta 1 y obtener el momento necesario para lograr esa deformación. Vamos a hablar de esto en mucho más detalle a medida que el curso vaya avanzando, pero estos conceptos van a ser muy útiles para obtener los coeficientes de matrices de rigidez. Muy bien, muchas gracias y nos seguimos avanzando en los próximos videos donde estaremos viendo el teorema de trabajo virtual.